Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cómo Encontré el Trabajo. Hoy día tenemos un invitado que es muy particular porque todos ustedes lo conocen, estoy súper seguro, y además muy amoroso, se dio todo el tiempo para conversar con nosotros. Así que bienvenido, Juan, ¿cómo estás tú? Bien, bien. ¿Y tú, Rodrigo? Gracias por la invitación. Qué bueno, muchas gracias, Juan, no, a ti por venir, po. Bueno, el objetivo de esta conversa, Juan, es conocerte a ti, pues conocerte desde el punto de Mm. vista de por qué estudiaste lo que estudiaste, con qué situaciones te encontraste en el camino, qué problemas, qué recomendaciones incluso le darías a quienes quizás están empezando recién en estudiar. Primero, ¿qué estudiaste, Juan? Periodismo, me imagino. Sí, yo estudié periodismo en la Universidad Diego Portales, pero fue mi tercera carrera. Yo di bote en varias carreras. Primero estudié teatro 2 años, luego estudié derecho 1 año y después me metí a periodismo. Llegué tarde a la carrera. Mira, ¿qué edad Pero tenés tú, Juan? yo tengo 33. Ah, el joven igual, po. Yo ahora reconozco que periodismo debió haber sido mi carrera desde un principio porque me gustó harto, lo pasé bien y me fue bien. Así que fueron unos buenos años universitarios dando rebote, tratando de encontrar lo que me gustaba y lo encontré. Oye, ¿y cómo encontraste eso? ¿Cómo encontraste que finalmente periodismo era? Siempre estuvo en mis opciones y era la tercera opción. Ya. ¿Y Ya que las pasaste por la anteriores, primera, segunda? claro, ya que las anteriores no prosperaron, terminé en la tercera opción, que la verdad debió haber sido desde un principio la primera. Como te dije, lo pasé Mira. bien, me fue bien, aprendí harto y en realidad por ahí iba la cosa. Después seguí Buena. estudiando. Oye, Juan, ¿y ¿Mm? cómo fue tu tránsito en la U? O sea, ya estando en periodismo, digamos. ¿Mm? ¿Fluyó maravillosamente? ¿O igual te encontraste con así como con esos típicos temores? No sé, algún ramo que no te haya ido bien al principio. ¿Cómo fue ese tránsito? No, ya habiendo dado rebote en otras dos carreras, como que las ansiedades y cosas así ya no las tenía, la verdad. Por supuesto, también un poco de presión de que ya hasta la tercera la vencía. Mm. Pero no encontré ramo, o sea, yo tampoco fui un alumno como brillante en el top 10 y cosas así, no, para nada. Hubo ramos que me eché, que luego aprobé. Tuve una vida universitaria bastante normal. Como dije, no estaba dentro del top 10 y tampoco estaba muy preocupado de ser el mejor con las mejores notas y cosas así, porque yo creo que en el caso del periodismo hay tantas ramas y tantas áreas para cubrir que al final uno se tiene que meter en lo que le apasiona como tema y empezar a desarrollar redes dentro de esos temas. En mi caso, la política, que siempre ha sido un tema que me ha gustado. Me iba mucho mejor en los ramos de política que en otras asignaturas, Ya, eh, pero por ahí nunca entré con la obsesión de ser el número uno en notas, mira. nunca. Y de hecho, hasta la fecha del día de hoy, varios que estaban dentro de los top 10, tampoco que tengan grandes trabajos o mucho mejores, ni siquiera de los que tal vez no estábamos dentro del top 10 o enfocados en tener una excelencia académica excesiva, ¿cachai? Sí, po. Oye, qué interesante eso que dijiste, porque desmitifica mucho esto de las redes de contacto, de las notas. Es el típico tema. Yo en TikTok recibo N comentarios como relacionados a eso. ¿Cómo fue tu primera pega? ¿Postulaste así como por currículum, gracias a las redes de contacto? ¿Cómo lograste ese primer paso, digamos? Mi primera pega fue mi práctica en la tercera, que no la terminé ahí porque lo pasé pésimo. Me ¿Por qué? cargó el ambiente, me cargó la rutina del área nacional de la tercera, que era donde yo estaba, también conocida como Crónica, y me terminé saliendo. Y terminé la práctica en un medio digital que no sé si existe todavía, pero si existía no es lo que era antes, que era Ya. Posta.com, en donde yo tenía mayor creatividad y mayor libertad, mejor dicho, para la creatividad, sobre todo en los temas de política. Eh, Igual fue bueno esa práctica de la tercera, aunque no la terminé, porque me quedó claro que yo en diario no trabajaría. ¿Por O qué no? sea, Cuéntanos eso, porque hay chiquillos que están recién estudiando y quizás les gustaría trabajar en diario y a lo mejor ahora se encuentran con una sorpresa. hay pocas libertades. Hay pocas libertades como para ser un poco más creativo. A mí nunca me ha gustado mucho seguir mucho la norma en distintos aspectos, por supuesto que también en el profesional. Eh, pero a ver, es una escuela, digamos, muy buena para entender el terreno. O sea, hay una cosa que agradezco de esa práctica que no terminé en la tercera, el enorme terreno que tienen. Y que también es un Mm. plus de la universidad donde yo estudié, que es la Portales. A mí me lanzaron a la calle en la primera asignatura, el primer día de clase, así de rápido, de una. Buena. Y Eh, eso, bueno igual, pues yo creo, ¿no? no, muy bueno, muy bueno. Si por algo la Portales es lo que es en periodismo. Mm. Pero porque es un golpe de realidad.
empiezas también a desarrollar esas habilidades blandas para poder preguntarle a gente que por supuesto tú no conoces sobre lo que está sucediendo, empiezas a desarrollar personalidad y habilidades también para poder hablar con autoridades, con personas, digamos, importantes, y empezar a dejar de lado un poco la vergüenza. O sea, eso es clave que tenerlo desde un principio. Yo he hablado con otros periodistas o con otros estudiantes de periodismo que me dicen que sus facultades los lanzan a la calle, creo que recién en tercer año. Yo creo que eso es un Mira. error. Oye, y esto de que tú me contabas de que el diario es más rígido, ¿Mm? me imagino por la línea editorial, ¿no es cierto? Como que es muy marcado y ahí está la pauta y No, chao nomás, no, ¿no? no, 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 no es solo eso. Yo creo que existen igual bastante, hartos mitos en torno a las líneas editoriales de los medios de comunicación. Hay muchos que dicen que todos los diarios son de izquierda y otros dicen que todos los diarios son de derecha y en realidad no tienen idea de cómo funcionan por dentro. A lo que voy con lo rígido es que como todo diario, todo tiene que salir para el próximo día, muy rápido. Entonces, a veces no hay muchos espacios para poder desarrollar en profundidad algunos temas que uno quisiera tocar, salvo que te deleguen un reportaje de larga extensión para probablemente algo del fin de semana, un reportaje en profundidad, pero llegar a eso también es un largo trabajo. A mí no me Sí, po. gustó andar escribiendo noticias del día, solo día a día, sin mucha profundidad. Eso no me Ya, gusta. perfecto. Ya te entiendo. ¿Y eso pasa en la tele igual? En la tele igual, o sea, yo en la tele trabajaba en paneles, he estado en un matinal, y sí, también es muy rápido, pero en el caso de la televisión, por cosas de gusto, y en particular el matinal a mí me gustó, lo pasé bien, se pasa bien, es entretenido, es mucho más dinámico, hay mayor espacio de expresión, de creatividad, de locura, eh, de cosas de esa forma. Los diarios siguen siendo un poco rígidos, yo creo que también hay una crisis en la industria de los medios en Chile que creo yo todavía es muy noventera. Ya, sí, sí, te entiendo perfecto. Es como la estructura, porque como decís tú, es todo para mañana, entonces todo tiene que ser fluir Claro, como ha fluido siempre, los últimos, no sé, 150 años, digamos. sí, siempre ha sido así, no es algo que esté mal ahora, así funciona y así tiene que ser, pero no era Mm, algo que a mí me apasionara mucho. claro, claro, ¿no? Sí te cacho perfecto. Oye, ya, y esa fue la práctica. Y después la pega, así como en la primera pega, ¿cómo llegó? No, después, bueno, me quedé en Posta por un año, después quise cambiar un poco y me fui de Community Manager a Evópoli. Nunca milité en ese partido, pero estuve trabajando ahí de Community Manager y también trabajé de Community Manager en otras cosas, pequeños emprendimientos, etcétera. Estuve un buen tiempo como Community Manager de varias cosas. Armé un Ya. pool como de Community Manager y la verdad es que nunca más trabajaría de Community Manager. No es una pega que me guste, que nada. eh, es algo que también me gusta por el tema de las redes sociales y cosas así, que yo encuentro que las manejo re bien y que es parte de mi área, pero no, ahora a estas alturas no. No soy community manager Por, y, nunca más. O sea, también ¿Y por me qué? cuesta mucho y me carga mucho tener que hablar por otros. Mm, ya. ¿Como defender lo indefendible a veces? No, es adecuarse a la forma en que se expresa otra persona o una institución. Ya, Entonces a veces es difícil convencer a esa persona dueña de las redes sociales que tiene que decir esto, decir lo otro, porque esa persona derechamente no quiere, por ejemplo. sí, po. Y es difícil convencer a esas personas de los factores o de los posibles escenarios, si se dice o no se dice algo, o mejor dicho, cómo se dice. Entonces ahí va variando. Pero igual yo recomiendo que todo periodista pase de repente por ser community manager, porque por allá van todas las cosas. La difusión digital, el streaming, todo apunta para allá. Lo cual no quiere decir necesariamente que termine la televisión o la radio, pero es algo que va en un crecimiento vertiginoso. Sí, pues, ¿no? Si te cacho perfecto, los medios de comunicación, TikTok, qué sé yo, las redes sociales y todo, está ahí, pues, ¿no? Claro, totalmente. Oye, Totalmente. y eso de Evópoli fue ¿Mm? tu como inicio a la política o tu conocimiento y tu trabajo en política o eso fue una O sea, anécdota? siempre me ha gustado la política, siempre me he informado al respecto y siempre he estado atento a esos temas, pero fue mi primer acercamiento real como a ver una política por dentro, a un partido político por Mm. dentro. Duré 10 meses, me echaron, estuve un tiempo cesante, después estuve de asesor también en materia digital del ministro Felipe Ward en el gobierno de Sebastián Piñera II, duré un mes y me echaron porque no le caía bien a ciertos sectores del partido, nada en contra del ministro, ahora ex ministro, muy buena relación con él, pero los de la UDI encontraban que yo era un poco polémico. Entonces dije, ya, nunca más ni community manager, ni ver las comunicaciones directamente de un partido o de un político, nada, me aburrí. Y me fui a trabajar
al departamento del estado de Victoria, que es un estado australiano. Estoy trabajando un año y un poco más en eso, viendo las comunicaciones de los intereses del estado de Victoria en Chile, una pega, digamos, al extranjero. De hecho, me pagaban en dólares. Eh, Bueno, y después vino la pandemia y me quedé cesante. ¿cómo llegaste a esa pega de la embajada? Postulé, Por internet. postulé, me dijeron, había este dato, postulé, era en inglés, y ahí también muy importante hablar inglés. O Sí, sea, po. hablar inglés ya no es un plus, es un mínimo. El plus es hablar un tercer idioma. Y yo creo Entonces, que tú, ¿mm? perdón Juan, yo creo que tú seguramente ya lo has visto. En otros países el tercer ¿Mm? idioma es el desde, El tercer para los idioma es el mercados. plus. ¿Por qué Claro, todos saben claro. inglés? Porque todos tienen que saber inglés. Eso no se pone en duda. Mm. O sea, con inglés tienes más opciones de trabajo, puedes encontrar trabajos más entretenidos, puedes hacer más cosas, se abren las puertas para tus ganas de crear, cosas por el estilo, además de que es un muy buen ejercicio mental saber otro idioma. ¿Y dónde El aprendiste? cerebro es un músculo, entonces es muy Mm. bueno eso. Sí, obvio que sí. ¿Y dónde aprendiste inglés? En el colegio, Ah, ya, como en el colegio de chicos. sí, de colegio chico y mi colegio no era inglés para nada, solo que teníamos como 8 horas semanales de inglés. Y siempre me interesó seguir hablando inglés, ver en inglés, música en inglés. Nunca me he especializado en inglés, o sea, di el TOEFL, el IELTS, todas esas cuestiones me fue bien, Ya, pero nunca estudié más inglés que el que me dio el colegio, pero siempre ya, lo he tenido en práctica. Siempre me he relacionado con personas de otros países, nunca he perdido el interés en eso y me manejo bastante bien. O sea, puedo hacer fundamental, mi ¿ah? trabajo, puedo entrevistar en inglés, Es eso es clave. fundamental. Mira qué bueno, Juan. Yo estaba en países de idiomas impronunciables, que no, por supuesto que no hablo sus idiomas y con el inglés he podido entrar a un montón de lugares, de temas, de cosas que sin el idioma sería absolutamente imposible. Porque aparte, Seguro. desde el punto de vista de periodista, si no hablas inglés y te tocan hacer cosas internacionales, ya te vuelves más caro porque te tienen que conseguir un traductor. O sea, ya haría un Claro. cacho. Sí, po. Sí, po. Entonces, Y me eso imagino que eso no es una opción cuando no es una persona muy reconocida, qué sé yo, cuando no eres ese tipo de personaje, o sea, si no te eres van a ya un contratar un geek de traductor, po. periodismo, puedes exigir lo que queráis, ¿cachai? Pero llegar a eso no. Insisto, si vais a estudiar periodismo, como también otras carreras, sin inglés, Mm. no, no. La verdad Te es que no. cacho perfecto. Vaya a ser uno Mira qué más. buena. Sí, pues, te entiendo perfecto. Desde la embajada, te quedaste Me quedé cesante en la cesante. pandemia, me contaste. Ya. Sí. Y Y ahí después, por ocio, empecé a hacer contenido en redes sociales al principio de humor, para entretenerme, porque estaba súper aburrido hasta que le empecé a meter mi trabajo como de política y empecé a opinar de política. Chile estaba atravesando por una crisis sociopolítica importante, venía un festival de elecciones y empecé como entre comillas a innovar con esto de hacer entrevistas a los políticos a través de Instagram. Y ahí me fue muy bien. Y ahí yo creo que me posicioné. ¿cómo lograste que políticos, en ese momento tú no eras un periodista reconocido, que hoy día que ya la gente te conoce y todo el cuento, pero en ese momento, ¿cómo lograste que los políticos te pescaran para decir, oye, como, oye, ¿me dais una entrevista a mí? Fue un parto. Primero partí con entrevistando a los políticos que yo conocía, pidiéndole, oye, dame una paletía, ¿cachai? Estoy partiendo con esto, déjame entrevistarte por Instagram, hablemos, bla, bla, bla. Y de ahí les empezó a ir muy bien a las entrevistas y me empezaron a llamar luego como candidatos a, por favor, entrevístame, bla, bla, bla. Y ya en un mes y tanto llegué a un punto que tenía que yo decir que no podía porque tenía la agenda llena. Llegué a veces a hacer 4 entrevistas por día en Instagram, Wow, porque aparte dije, aquí hay un nicho porque se viene un año muy político, con muchas elecciones de todo tipo, votamos cada 2, 3 meses, desde concejal a presidente de la República, y había pandemia, entonces no había puerta a puerta. La única forma de los políticos para entrar a sus casas y ampliar su círculo era a través de las redes sociales. Y yo dije, yo me voy a apoderar de esta cuestión, yo me voy a apoderar de esta cuestión y no voy a ser un activista de la política, entonces voy a entrevistar desde el Partido Republicano al Partido Comunista, a todo el mundo, y trataba de agendar entrevistas de manera intercalada, tomando los criterios, que haya diversidad de ideología política, de izquierda y de derecha, que haya diversidad geográfica, gente de Santiago, candidatos de regiones, y que sean la mitad hombres y la mitad mujeres. Entonces yo me armaba todo un filtro de eso para poder tener la agenda lo más variada posible y que no me catalogaran de un lobista de la derecha o un lobista de la izquierda, que siempre te dicen de todo hasta el día de hoy, pero
era tampoco darle la razón en bandeja. Claro, Entonces, claro, no, pero y ahí partí y la cuestión fue subiendo. O sea, al principio solo me iba a enfocar en candidatos al Consejo Constitucional porque era lo más como épico que había en ese momento, lo más interesante, el cambio de la Constitución, que fue un absoluto fracaso, los dos. Eh, pero de repente me empezaron a llamar los equipos los candidatos presidenciales. Y la mm, cosa empezó a subir, empezó a subir, empezó a subir, y terminé entrevistando a todos los candidatos presidenciales de todas las primarias. Fue una locura, fue exponencial. Eh, Ahora, en ese tiempo con la entrevista yo no ganaba nada, ni un mm, peso. Solo visibilidad, seguidores, alcance, pero a través de ese aumento de seguidores y ese aumento del engagement y esas cosas empezaron a tocar puertas las marcas. ya. Y ahí empezó el ingreso de dinero, que tampoco era un dinero como para poder sobrevivir, pero Mm, vas sumando ahí y al final la proporción de lo que tú estás cobrando tiene que ver también mucho con el número de seguidores y engagement. Sobre todo el engagement más que los seguidores. Hay personas, a los publicistas, a las agencias no les interesa mucho si tú tienes 100.000 seguidores y que de esos 100.000 solo 500 o 1000 con suerte ven tu historia. Les mm. interesa más cuántos ven, cuántos de tus seguidores consumen de verdad tu contenido, no el número. Obvio que es importante, pero es más como quienes están activamente consumiendo tu contenido más que el número de personas que te siguen. Perfecto. Y eso empezó a notarse fuerte en tu perfil, que la Claro, gente totalmente. interactuaba. La gente interactuaba porque aparte, y yo hacía que interactuaran también, yo invitaba a la interacción. Y además, cuando comentaban, yo respondía. Mm, Se veía ahí la gente que también, con eso tú provocas que la gente quiera comentar porque el usuario al cual estás comentando te va a comentar de vuelta. sí, po. Y ya con el alcance que empecé a desarrollar a través de las redes sociales en estos medios no tradicionales, empezó a captar el interés de los medios tradicionales. Porque a veces, no solo con mis entrevistas, sino que también aplicando lo que yo había estudiado después, que yo estudié comunicación política en la Adolfo Ibáñez como máster, empecé a evaluar las campañas políticas. Y muchas de esas evaluaciones de campaña que yo les ponía notas graciosas, me reía de algunas cosas, pero explicaba también contenido de por qué estaba bien, por qué estaba mal, muchas de esas salieron en la prensa, Mm. se viralizaron. Periodista destruye propaganda y da la cuestión, bla, 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 y empezó a agarrar temas y ahí me empezaron a llamar los medios, a llamar las radios para que yo opinara y terminé en el matinal del Mega. Imagínate, po. Terminé también como conduciendo un programa de la Archi para el debate presidencial en Casa Piedra. Eh, Todo eso en un año, todo eso en un año, si fue una cuestión, fue súper vertiginoso de que estar ahí, ¡pah! De una, fue una locura. ¿Sabéis lo que, perdona que te interrumpa un segundo? Me encantan estas historias así como la tuya, Juan, porque no sé si has visto tú mi contenido, pero muchas veces yo Ujú. recibo comentarios cuando hablo sobre cómo postular, cómo hacer un currículum, ¿sí? Que solo se consigue trabajo con pituto, que solo se consigue trabajo con redes de contacto. Y escuchando historias como la tuya, Ujú. que además tú sabís, en la carrera de periodismo hay un montón de periodistas que les cuesta encontrar pega, Está ¿cierto? lleno. Pero está llenísimo, pero, y además se Ujú. quejan de que ganan muy poco, Es que pero, se gana pésimo, se gana pero realmente yo pésimo. veo, Imagínate que sí, con mis dos magíster, si yo postulara ahora un trabajo en un medio tradicional, probablemente me paguen lo mismo que un periodista que acaba de egresar. uh, Y no le suman, no le ponen un valor agregado hechos como que yo haya ido a reportear una guerra, ponte tú. Da lo mismo. No ven eso, no les interesa. Si yo creo que hay un problema importante en la industria de los medios en Chile por lo mismo. El, o sea, de hecho, yo gano más con la publicidad y lo que hago en redes de lo que me pagan cuando voy a la tele o a la radio. imagínate, po. Y ahora, O lo que sea, yo gano con ir a los medios tradicionales cuando me invitan a opinar, a reflexionar, a debatir o lo que sea, claro, te pagan, pero lo que yo gano más como visibilidad, alcance nacional, que si hago la traducción monetaria de los videos y la publicidad que gano con eso. sí te cacho perfecto. Es que ¿Cachai? ¿sabes lo que me encanta, lo que te iba a decir lo que hiciste en esto que me estáis contando? Es que tú generaste tu propia oportunidad. No fue una oportunidad que alguien te fue a buscar o que alguien No, te dijo, no, porque tú eres bonito, entonces ven para acá. No, tú no, de generaste hecho, la fue, oportunidad
O sea, fue un amigo el que me dijo, comienza a grabar, porque tengo un amigo muy cercano que vive cerca de aquí, y cuando estábamos en pandemia nos apañábamos caleta, porque estábamos prácticamente solos, bueno, él vivía con su pareja, pero yo vivía solo y era como, juntémonos a tomar, ¿cachai? Hacer Sí, algo. po. Y siempre que nos juntábamos, él me preguntaba cosas de política, él no era una persona afín a la política, pero votaba, pues entonces me preguntaba cuestiones, oye, ¿qué pasó con esto? Y la cuestión, bla, 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 y yo le explicaba a mi modo y toda la cuestión, y él se cagaba la risa, entendía, y él me dijo, debería ir grabarte. Y yo dije, ya, vamos, grabemos. Subí la cuestión viral. Y yo dije, ya, aquí está. Y Aquí hay empezamos, algo. empezamos, empezamos, y empecé también contando chistes de repente, cosas de Coyhaique, porque también dije, a ver, yo soy de Coyhaique. La gente me conoce allá, y si yo digo cosas de Coyhaique, la gente lo va a entender. Y cuando empecé a tirar contenido de chistes de Coyhaique y cosas por el estilo, todo Coyhaique apañó porque Coyhaique nunca sale en nada. Sí, po. Y ahí empecé a agarrar público. Le empecé a mezclar con temas de política, hablando de autoridades y políticos y problemáticas políticas de la región de Aysén, y la cosa fue escalando y creciendo. O sea, yo partí desde Santiago trabajando, yo vivo en Santiago hace 12 años, pero con un ojo en Aysén, que aparte de ahí había un público, digamos, y contenidos políticos que yo manejaba porque soy de allá, Sí, po. y empezó a crecer hasta que empecé a abarcar más cosas, y como te dije, terminé entrevistando a los candidatos presidenciales. Imagínate, Entonces, po. todo eso en un año, que suena súper vertiginoso, pero en los tiempos de hoy es como la línea de crecimiento que uno puede tener si tú le dedicas constancia a la cuestión, porque tampoco es que tú aparezcas y subas videos a cualquier hora, no, hay horarios, hay rutinas, hay orden de cosas. Por ejemplo, yo decía ya, eh, las entrevistas, ponte tú. Yo no solo hacía las entrevistas, yo las gestionaba, yo llamaba, yo tenía que hablar con los asesores, hacer todas las cuestiones, armar mi pauta de preguntas, investigar al candidato y empezar a agendar, o sea, yo hacía toda la pega, que es Sí. una pega que hace en un medio de comunicación como 3 personas, Ahí ¿cachai? loco. Y con eso me armaba mi grilla de contenido. Entonces yo decía, ya, la próxima semana tengo 5 entrevistas, entonces tengo 5 contenidos ya fijos que son las entrevistas de estas personas, completas, más un recorte de cada una de estas entrevistas para subirlas a Reel y TikTok y así invitar a la gente a ver la entrevista completa. Tengo que bajar el contenido para subirlo a YouTube, subirlo a Spotify para que la gente lo escuche como podcast. Eso me toma tanto tiempo. Además voy a grabar estos videos para invitar a la gente a votar, para enseñar cómo votar y toda la cuestión. Y yo me armaba grillas mensuales, semanales. Horas de grabación, horas de publicación, horas de cuestiones, después dedicar tiempo para contestar, para responder. O sea, es probable que desde el celular mismo, cuando tú consumes redes de una persona, tú debes pensar que es como la vida, no sé, la Dolce Vita, porque suben cosas, suben videos y toda la cuestión. No, yo los videos a veces los grababa 10 veces, 15 veces, más editarlos, ponerlos, maquillarse, poner las luces. eh, no, Pega, es mucha es pega. más trabajo la que la gente cree. O sea, y lo importante, sobre todo en las redes, porque, a ver, todos hablan que el algoritmo acá, el algoritmo allá. No, esas cuestiones todavía no hay claridad de cómo funciona el algoritmo. Es como la receta de la Coca-Cola, ¿no? Exacto. Pero lo que sí funciona es que haya constancia, porque la gente que te sigue y le gustó tu contenido va a tener cierta costumbre de ver que se ha subido algo. Mm, Y es si no hay verdad, contenido nuevo, no, te van a dejar de seguir. es verdad. Entonces yo tenía pilares de contenido base, de contenido mínimo mensual y semanal. Además Sí, de que po. pasaran otras cosas, porque si pasaba, por ejemplo, una bomba política, un cambio de gabinete, yo tenía que hacer, ponte tú el video esa misma noche explicando el cambio de gabinete, no era algo que yo hubiera premeditado, pero Claro, eso es un lógico. extra del contenido base que tú te armas, que es básicamente lo que se conoce como la grilla de contenido, o tus pilares de Sí, contenido, perfecto. Es que ¿cachai? sabéis que tú dijiste algo que yo también rescato. Así como te creaste tu propio, tú solito te creaste la oportunidad laboral, ¿Mm? además pensaste en una oportunidad laboral a gran escala, que tú lo dijiste con otras palabras, dijiste yo me voy a hacer dueño de este tema. Sí, yo dije, me Dijiste, voy a creo, apoderar de esta cuestión, y por eso lo que hiciste el que entreviste candidatos por Instagram sea yo. eso. Es como que Ahora hay muchos. te pusiste un objetivo así como a gran escala y además lo profesionalizaste duro, así como este es mi rutina, este va a ser mi trabajo, mis tiempos, y todos los tecnicismos que tú te manejáis bastante bien, lo hiciste de esa forma. Esto no fue un hobby para ti. No, partió como tal. Pero de repente empecé a cachar que me tomaba tiempo, que lo pasaba bien, que me estaba dando visibilidad, que estaban comenzando a entrar ingresos.
personas y políticos que me empezaron a llamar para pedir asesorías y cuestiones, onda, oye, ¿cómo manejo las redes, todas estas cuestiones? Porque todavía sigue siendo algo muy nuevo. Mm. La cosa fue creciendo, fue una locura, fue una locura. Oye, y una pregunta, ¿Mm? por qué la política? ¿Por qué no otros temas? ¿Por qué te gusta tanto la política? Siempre me ha gustado la política, desde cabro chico. Ya. Siempre me ha gustado el mundo de los presidentes, los ministros, las decisiones, el senador, el diputado, las de izquierda, las derechas. Siempre me ha gustado, un tema de gusto. Yo creo que eso igual es Mira, clave como para hacer un buen trabajo, que, sobre todo en periodismo, que puedes reportear de lo que queráis, ¿cachai? Entonces dije, reportemos el tema que me gusta, punto. Tengo un mm, compañero, por ejemplo, un ex compañero de periodismo, que le va muy bien, que se especializó en videojuegos, porque él era fanático y usuario de videojuegos todas las noches, todos los días. Oye, y le va la raja, se forra. imagínate. Lo pasa Súper, bien, pues. gana plata, vive de eso. Ahora, no es un Feliz. contenido que yo consuma, por ejemplo. ¿Cachai? Yo igual soy bueno para jugar, soy muy de Nintendo, pero no estoy metido en el mundo gamer como se mete mucha gente ahora. Pero él Sí, agarró te ese cacho. nicho, se metió, oye, lo han mandado a Japón, lo han mandado a Estados Unidos a estas ferias de videojuegos, ¿cachai? La hizo. Aparte que ahora hay que pensar Mira. también que a través de las redes sociales tú puedes generar contenido, como dicen algunos, global, que es la mezcla entre global y local. Mm. O sea, en mi caso un poco más difícil porque yo veo política de Chile, entonces como un poco más cerrado. Pero ahora tú puedes generar contenido de cualquier tema y te pueden consumir desde cualquier parte del mundo. Sí, te cacho. Oye, ¿y hacia dónde va el periodismo político en Chile? ¿O hacia dónde crees tú que debería ir, quizás? Periodismo político en Chile debería apuntar un poco más a la profundidad. Yo creo que nos estamos quedando en el cosismo de las cuestiones, en el enfrentamiento de las cuestiones, que está muy de moda. Ahora estamos en una época de la confrontación más que de la argumentación. La gente quiere ver el insulto, el ataque o la crítica dura de un lado hacia otro, no necesariamente para generar debate y poder concluir el auditor, el televidente, y así forjar su propia opinión, sino que quiere ver cómo los de su lado critican al otro y es sentir una especie de placer por cómo destruye un bando al otro. Y eso no gana nadie. Mm, La gente dice como, oh, no, este programa es súper bueno porque le dijo la verdad y la cuestión. Al final son programas o contenidos para convencidos y cosas que también veo en TikTok. Yo he visto contenidos políticos, que no son nada de políticos, son propaganda, de mm, cabros, generalmente jóvenes, de izquierda a de derecha, que parten hablando desde la vereda de la izquierda a la derecha, criticando lo que van a mm, criticar. Que por mucho que esté correcta su crítica y los datos, hablan desde la oposición al otro. mm. Entonces, eso a mí me da lata, eso para mí no es periodismo en la comunicación digital, eso es propaganda. Además que muchos de Entiendo. esos, para los que lo están viendo, muchos de los TikTokers que salen ahí, que hablan desde la derecha o desde la izquierda, les pagan. Mm. Eso es un Mira. hecho. Eso es un O sea, hecho. es propaganda, realmente. No es Propaganda. solo Es una casualidad. propaganda. O sea, salen estos cabros explicándote cuestiones y bla, bla, bla. Oye, los partidos les pagan por atrás. Les pagan por atrás. Mm. Le dais dos piscolas a esos cabros en un carrete y te lo sueltan. O sea, son influencers de verdad, Son políticos. influencers de la política. Yo soy periodista y uso Mira. las redes sociales, que es distinto. Oye, Yo me y tú que fijé. has estado afuera, quería preguntarte muy breve por tu experiencia allá afuera también, pero ¿Mm? ¿eso es algo común en otros países? ¿Es normal que los partidos políticos en otros países también le Sí, paguen a personas en sí, redes sociales? sí. Ya. Pero también es común en otros países que haya muchos periodistas que desarrollan su carrera como la desarrollo yo acá en Chile. ¿En qué sentido? Y yo soy mi propio medio. Yo soy un periodista de política que publico sobre política en su mayoría. Porque también escribo Claro. otras cosas, o sea, tampoco la vida es tan como rígida y la cuestión. Pero en un 90-80% mi contenido sobre política y sobre actualidad política o fenómenos sociales. Sí, Eh, claro. Ahora, lo otro importante es reinventarse, porque de la misma forma como yo en un principio tal vez era uno de los pocos, y no el único, incluso que entrevistaba una variedad de políticos en mucho tiempo, porque eso es lo otro. Si yo fuera tan tendencioso como creen algunos, de un lado o de otro, ¿por qué todos querían entrevistarse conmigo o me aceptaban la entrevista? Desde el Partido Republicano al Partido Comunista, Mm, ¿cachai? claro, Eh, claro. pero ya con el paso del tiempo, se ha llenado de gente que entrevista políticos.
Ya no es novedad. Oye, pero te iba a decir que igual, yo creo que si tú, no sé, yo mismo, pues, si yo me siento, o sea, me hacen sentir a veces como que yo fuera el representante de la selección de personas en Chile. Yo soy reclutador y hablo del tema, conozco del tema y punto, digamos. Entonces, quiero decirte con esto que personas que van a estar en contra de lo que Siempre van a haber. hacemos, No, aparte que yo hablo de política. En este país, en este tiempo. Es sí, parte de. Es parte o de. sea, Mejor que comenten, porque algo les provoca. Sí, sí, como decía Oscar Wilde, que para mí es como la frase que dirige mi vida, lo importante es que hablen de uno. sí, po, En el sí. mundo del Bueno, TikTok, la visibilidad y que quienes quieren hacer carrera o desarrollar su carrera a través de las redes sociales, lo importante es que hablen de uno. Y luego uno tiene que saber manejarlo bien y no estar tampoco tan pendiente del que dirán. no, porque ahí te volvís loco, No te volvís loco, te deprimís. claro. Sí, porque además las palabras que se ocupan en redes sociales son muy duras. No, son durísimas. A mí me han tratado de todo. Me han Mm, tratado de todo. sí, Pero hay que seguir nomás. Hay muchos que creen que me han seguro. funado, que han logrado bajar. Y yo sigo haciendo contenido. Y tenía un montón No de he seguidores y te parado. va súper bien. Y siempre, Oye, pero siempre voy subiendo. ¿Mm? porque quiero ser respetuoso con tu tiempo. ¿Mm? Fuiste a Ucrania. Sí, fui a la guerra. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, eso es un poco lo que te mencionaba un poco antes de reinventarse. Yo estaba en Europa estudiando un máster en España. eh, Igual tenía mucho tiempo libre, las clases eran pocas veces a la semana. Y quería aprovechar también la oportunidad de estar en Europa estudiando como para poder reportear cosas que pasan en Europa y no en Chile. Entre eso la guerra. Ya. Y eso también fue parte un poco de, no sé si una estrategia, pero luego lo tuve que hacer como estrategia, pero fue también una intención que a mí me dieron ganas de ir. Y dije, vamos a la guerra y mostrémosla por TikTok. Onda, la guerra de verdad desde tu celular. Y ahí hice todos los papeleos que hay que hacer para poder ingresar a un país en guerra, credenciales militares, averiguar con quién juntarse, buscar gente que hable español en Ucrania, bla, bla, bla. Y pude desarrollar eso algo nuevo, digamos, que ya no era solo el que estaba vestido de polera y chaqueta hablando con un candidato frente a una pantalla por Instagram, sino que figuraba yo con mi celular y un palito selfie para poder hacer algunas tomas en medio de una trinchera, en un país bombardeado, en una ciudad, de hecho los videos se escuchan las explosiones y cosas así, y Sí, la po. gente quedó como muy impactada porque decía, bueno, yo te sigo por los chistes de Koyaki o tu TikTok humorístico cuando entrevistaste a este candidato y resulta que ahora eres corresponsal de guerra. Y me quedó gustando Ajá. esto de la corresponsalía de guerra. Pronto sale mi primer libro a finales de abril, principio de mayo, que son Buena. todas, que son todas mis crónicas de guerra, todo lo que vi, todo lo que viví, todo lo que sentí, lo que pensé, eh, muchas anécdotas que solo se pueden dar en contextos de guerra. Mm. Y eso ya es un trabajo más periodístico y eso me tiene muy contento, muy orgulloso como de tener una primera publicación. O sea, no es solo un TikToker o cosas por el estilo. Ahora ya se escribe un libro sobre las crónicas. Y ahí también entra el Sí, punto de la multiplataforma, porque por ejemplo, todo lo que yo viví y trabajé en Ucrania está en las entrevistas que yo he dado a los medios tradicionales, está en mi Instagram, está en mi TikTok, está en Spotify, está en YouTube y ahora va a estar en el libro. Que eso tiene que ver con diversificar de dónde la gente puede consumir ese contenido sí, y claro. tener, de alguna forma, por decirlo de alguna manera, tener huevo en todas las canastas. ¿Cachai? Sí, sí, te entiendo perfecto. Y me imagino también quieres mostrar este perfil profesional que tú tienes, que se nota en las redes sociales, pero claro, hay gente que quizás no se da cuenta, no lo nota porque TikTok en sí mismo como que pareciera no ser tan serio, pero en realidad sí es contenido muy serio, como el que haces tú, po. Claro, y es difícil hacerse valer un poco ante los medios tradicionales y otros colegas de medios tradicionales porque te miran así como el TikToker. Como que no, este es solo Claro, TikToker. ¿Cachai? sí, pues, Y da lo mismo que tengáis 2 títulos de posgrado, que tengáis un buen pregrado, etcétera, que es mi realidad. No, el TikToker. Pero fue la guerra, y ahí empezó a cambiar un poco la cosa. Y claro, de ahí probablemente, te miramos probablemente, distinto, te miramos, y probablemente, o sea, imagínate que cuando yo estaba en la guerra de Ucrania, ni un medio me quiso comprar la entrevista con Zelensky, porque tenían imagínate. otra agenda, tenían otra cuestión, bla, bla, bla. Pero ahora que volví y se cumplieron 2 años de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, me llamaron un montón de medios para poder ir a hablar a los medios
destacando que yo había hablado con Zelensky porque al parecer en Chile no hay nadie más que haya reporteado tal vez en profundidad como lo he reporteado yo el conflicto en Ucrania. Pero si estaba ahí, Estaba ¿qué ahí, más? po, ¿Qué más? Claro. ¿cachai? Y, y volviendo un poco atrás a lo que te comentaba de apoderarse de un nicho, que esto fue, por ejemplo, entrevistar a candidatos presidenciales eh, a través de Instagram Live, en un contexto de pandemia, donde no se podía salir, ya volvimos ahora a una realidad donde se puede salir, se puede hacer Sí, calle, po. se puede reportear y cosas así. Y yo estaba en Europa, entonces dije, vamos a mostrar un punto diferenciador y me voy a apoderar de este tema, que es la guerra de Ucrania. Es mi guerra, por decirlo de alguna forma. Sí, te entiendo perfecto. ¿Cachai? Es Sí, como cuando tú decís Rafael Cavada, guerra de Irak, sí, como que todos los corresponsales de guerra tienen su guerra. La mía es la de claro. Ucrania. Entonces, cosa que pasa en Ucrania o Rusia, Europa del Este, yo inmediatamente empiezo a escribir a mis colegas, oye, estoy dispuesto a cualquier cosa en caso de, mañana por ejemplo voy a un programa para hablar del atentado en Rusia, Buenísimo, ¿cachai? buenísimo. Sí, Y eso pues, tiene sí. que ver con apoderarse del tema y no lo digo en un sentido como de, ay, que se salgan todos y toda la cuestión. No, es prepararte en el tema, saber del tema, tener tus contactos para que la gente, tus colegas o cuando te inviten a cosas, sepan que tú eres el que sabe o que maneja el tema. No es que yo vaya, ay, yo voy porque yo fui para allá nomás y yo hablo. No, hay que averiguar. Yo le he contado a mis colegas, oye, tengo una red de contacto en Ucrania, desde ucranianos comunes y corrientes hasta militares de Ucrania. Tengo contactos en Rusia, tengo contactos en Belarus, que hablo con ellos. Cuando fue el atentado en Rusia, inmediatamente le escribí a unas ex compañeras mías del máster de España que son rusas y que vienen en Moscú, para que me cuenten qué estaba pasando. Cuando salen noticias acá sobre Rusia, se las mando para que le digan, oye, ¿qué opináis? ¿Está bien? ¿Qué se dice allá? Bla, bla, bla. Igual viceversa, llamo a los ucranianos. Tengo mi red ya de contactos de personas que he conocido en mi trabajo y en mi vida que tienen que ver con esos temas. Y uno tiene que ser, no sé si celoso, pero debe cuidar esos contactos, porque al final es la información que uno va desarrollando y trabajando. Sí, pues. ¿Cachai? Te pongo un caso, por ejemplo, que me llevaron a un programa para hablar de la muerte de Navalny y posicionaban a Navalny casi, al ruso, casi como un héroe de Ucrania, y yo les dije, eso es mentira. Mm. En Ucrania no lo ven así. Yo hablé con los ucranianos hoy día, les voy a explicar las razones de por qué los ucranianos no les gusta Navalny, a pesar de que tenían en común Ucrania y Navalny que ellos odiaban a Putin. Pero eso no Ok. significaba que los ucranianos apoyaran al ruso de Navalny, para nada. Era como lo ¿Cachai? menos malo. Ni siquiera. Ni siquiera. Ni siquiera. O sea, él lo ve de una forma muy distinta a como nosotros los occidentales vemos a Navalny. ¿Cachai? Perfecto. Entonces eso es Sí, sí. apoderarse del tema y apoderarse no es como, apoderarse de un tema no es quitarle el tema a otros, sino ¿No? que es especializarte en el tema y demostrar que tú sabes del tema y que lo haces bien. Y yo de esa misma forma me quiero apoderar de la guerra de Ucrania. ¿Cachai? Juan, ¿sabéis que eso que tú me estás diciendo yo lo puedo extrapolar a casi cualquier profesión o cualquier actividad? Porque Claro. finalmente es tu marca personal lo que estáis trabajando. Mm. Y un vendedor de zapatos se va a volver especialista en determinados ámbitos y te aseguro que lo van a llamar para ofrecerle pega. Ese gallo Porque no va a ellos tener que saben nunca ir a eso. buscar pega. Porque es clave en eso. Y eso es ¿Cachai? lo que estáis trabajando tú todo el rato. Entonces lo que hago yo es seguir especializándome en política. Como te comenté, yo tengo dos posgrados en política, uno en comunicación política en la Adolfo y otro en análisis político en la Complutense de Madrid. Pero también yo creo que me voy a empezar a especializar en guerras, en corresponsalías de guerra, en conflictos. Eh, de hecho, no descarto, y es una intención que quiero hacer, quiero ir a Palestina para el aniversario del enfrentamiento entre Hamas y el Estado de Israel, que eso en octubre. Ya. Eh, Quiero ir de vez en cuando a conflictos. Y mientras tanto, reporteo política y hago entrevistas de política, y para mí los mejores años son los años que hay elecciones, y este año ya es un año de esos, ¿cachai? Sí, po. Sí, perfecto. Oye, Juan, cuéntame alguna anécdota. Algo para que la gente vaya y compre tu libro también. Algo que me puedas contar ahí. Para el libro, hablé por teléfono con el Papa. No, no, no. ¿Cómo voy a hablar con el Papa? Con el Papa ¿Por Francisco. qué? Pero, Sin adelantar mucho, estábamos en el auto camino a una trinchera y por teléfono llamó el Papa a una colega mía que la conocía. Y quería bendecirla ya.
para que no nos pasara nada y ella me pasó el teléfono y pude intercambiar un par de palabras con el Papa Francisco antes de poner el altavoz y que todo el mundo escuchara que el Papa Francisco estaba hablando por teléfono con nosotros. ¡Guau! Te pasaste. ¿Habla en latín o habla español? Todo en español. De hecho me En dijo, español. ¿de dónde sos? De Chile. Ah, pues bendiciones. Bueno, Oye, qué exactamente. buena. Yo no soy creyente, para nada, pero por supuesto que valoro y respeto la importancia mundial que tiene un papa, sobre todo para Obvio. Latinoamérica, un papa de Latinoamérica. De hecho, yo me reía mucho después, yo decía, después de preguntarle también a mi amiga por qué conocí el papa y ahí me contó un poco su historia. Ella es argentina también, era periodista argentina. Pero yo dije como, de todas las cosas que me imaginé que podía haber o vivir en una guerra en Ucrania, que me llamara, que poder hablar por teléfono con el Papa Francisco fue algo que jamás imaginé. Me imagino. O sea, yo creo que te imaginaste más estar escapando las balas que hablar con el Papa, po. Obvio. Claro, que pasa, o que incluso cayera una bomba nuclear, no sé, pero que llamara al Papa Francisco, Ni una posibilidad, anécdota, po. anécdota, anécdota No, que brutal. jamás imaginé. Oye, un último consejo, recomendación para los que estén, para los que sean periodistas y les gustaría una carrera como la tuya. ¿Qué crees tú? ¿Cuáles son las claves para que te vaya bien laboral y profesionalmente siendo periodista? Dos cosas, ser bueno para hablar, ser bueno para conversar, mejor dicho. Tener gusto por conversar. Y conversar no es solo hablar todo el rato, sino que escuchar, preguntar, que te guste conversar. Eso es clave, 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 clave. Ok, Y segundo, más técnico, guardar siempre en tu celular, incluso los de tu familia, con nombre, apellido y cargo o partido. Porque tú nunca sabes si un día estás en la universidad, vas a carretear, habláis con alguien y pasan 10 años y es ministro de Estado. toma. Uno nunca sabe. Las redes de contacto están ahí, ahí. Sobre todo que en este gobierno, que son muy jóvenes en general, eh, pucha, yo en mi época universitaria conocí a varios carreteando. Y Buena, claro, no te voy eran a preguntar. políticos, dirigentes y cosas así, y después nunca más los vi, pero pasa el tiempo y son ministros, subsecretarios, po. Entonces, como y uno que es periodista de política, son buenas redes. Obvio que sí, pues maravilloso. El producto que necesitamos. Claro, Oye, Juan, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tu disponibilidad conmigo en la conversación. De verdad muy entretenida también. Así es que nada, pues muchísimas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy día. no, gracias a ti por tu tiempo y por la invitación también. Vale, muchas gracias Juan y muchas gracias a todos. Si quieren conocer cómo se desarrolla la vida profesional de un periodista, vean el video. Un abrazo. Gracias. Chao, Chao. chao.